Nuestro tema para hoy es características del espíritu de Jezabel. Ya hablamos un poquitico de quién es Jezabel, pero en las características voy a hablar más de Jezabel. ¿Por qué estamos aquí, cierto? Porque hablamos en Apocalipsis capítulo 2. Dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Perdóname, estoy en la iglesia, estamos en la 18. Estamos en el versículo que dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta aquí habían buenas cosas para esta iglesia. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Se acuerdan? Entonces aquí quedamos, estoy enseñando quién es Jezabel. No voy a avanzar de ahí para allá hasta que no sepamos, porque Jezabel ya no existía acá. 650, 700 años antes existió Jezabel. Pero ¿por qué el Señor nombra a esta iglesia que ahí estaba Jezabel? No estaba Jezabel, estaba el espíritu de Jezabel. Lo mismo que hacía esta Jezabel era lo mismo que estaban haciendo en esta iglesia. Y es lo que voy a dar una colombina cuando después me digan quién era Jezabel y quién es Jezabel en las iglesias. Porque allí no estaba Jezabel. ¿Listo? Entonces, características del espíritu de Jezabel. Y hablé hace 8 días de pastores endulzantes de oídos. Eso abunda. Pastores que hablan bonito, pastores que llenan el alma pero no el espíritu. Entonces entremos en las características. ¿Me permiten orar? Padre bendito de gloria, gracias por este precioso tiempo. Pongo la exposición de tu palabra en tus manos. Te pido que me guíes a toda verdad y que podamos hoy salir con una mente renovada, con un toquecito más, una pincelada más de lo que es tu reino en nuestro corazón y en nuestra mente, Dios. Ayúdanos a poder entender lo que viene de ti, Señor, y a poderlo llevar a nuestro espíritu, a aplicarlo, Dios. Pongo este tiempo en tus manos, Dios, y ya que hemos sido benditos en el entrar, oro para que esta bendición continúe fluyendo hasta nuestro salir. Quedo en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, características del espíritu de Jezabel. Jezabel, la no exaltada, la autoritaria, la deshonesta, la traicionera. La primer característica de Jezabel es que se nombran a sí mismos. Se dice a sí mismo, profetiza. Ellos se nombran a sí mismo. Primera característica: están puestos por sí mismos. ¿Estamos? El espíritu de Jezabel son pastores. Ayer hablaba con mi pastor, ayer estuve en la sede principal del pacto y hablaba con mi pastor y me estaba hablando de una cantidad de sandeces que está pasando en el gobierno y está pasando en las iglesias también, que se están dejando influenciar por el gobierno. Y estaban allá hablando y estaban hablando y yo le decía: eso no son pastores. Yo le decía: pastor, eso no son pastores. Y él me decía algo cierto y dice: sí, pero la gente los adora. Y es muy cierto. Cuidado, le tocan a sus apóstoles, cañas, a todos estos señores que no. Triste. Están puestos por sí mismos. No creas que todo lo que está afuera y dice iglesia cristiana y todo el que está parado en un púlpito es pastor, porque no todos son pastores. Para ser pastor, ya lo expliqué a través de devocionales, hay un llamado a nuestra vida. Ese llamado es confirmado a través de nuestro pastor. Hay muchos que están enseñando en la calle y no se congregan en ninguna iglesia. Conozco pastores que dan consejerías por internet, por Zoom, por todo, pero no pertenecen a ninguna iglesia. Y a la gente les gusta eso. Y les encanta. Les mueven las emociones. Les entregan unas ofrendas. Eso sí es ser ladrones, porque las ofrendas son dentro de la iglesia. Dice: llévelas al alfolí, no a la casa del pastor. Y a alguien que está acá, que ayer me preguntó del tema, yo le dije: el problema es que eso lo manejan son los pastores y lo utilizan para los pastores, y ellos tendrán que darle cuenta a Dios, porque los ingresos que entran a una iglesia son para todo esto, para pagar un arriendo, para pagar servicios. Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Un pastor debe tener un sueldo,
pero no todo lo que entra es para el pastor, como sucede en muchas iglesias. Este servidor no recibe sueldo de acá, trabaja con sus manitos. ¿Sí? Tenemos un negocio con mi esposa y trabajamos. Por eso la gente habla cosas que no son, pero usted tiene que saber dónde está, en qué iglesia está, en dónde trae su ofrenda, qué hace con su ofrenda, ¿cierto? Poder bendecir los niños, poder traerles una golosina, poder traer, eso es a través de todo lo que ustedes traen acá. Para eso es la plata, no para cambiar yo el carro, no lo necesito cambiar. Este carro es 2017 el mío, y para cuando ya esté dañado yo creo que el Señor ya habrá venido. Entonces no lo necesito cambiar. Amén. Entonces la primera característica es de los que del espíritu de Jezabel están puestos por sí mismo. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, ¿cierto? Ella es la que se dice profetiza, pero no era profetisa y estaba profetizando en una iglesia. Es que no todo el que se para en el púlpito es llamado por Dios. No todo el que se para en el púlpito es llamado por Dios. Y quiere que le diga, un verdadero hijo de Dios siente cuando lo que se predica viene de Dios. Porque el que no es hijo de Dios, hay hijastros. Voy a darme a entender, porque alguien que diga, uy, no, eso no dice la Biblia. Hay algunos que creen ser hijos, pero solo llegan a las iglesias a criticar. ¿De dónde saca esto el hijo pródigo? 2 hijos, uno se fue y hizo lo que quiera, y el otro solo criticó al padre. Porque ni siquiera entendió que también era hijo y que todo lo tenía. Entonces un verdadero hijo, cuando entra a un verdadero lugar, realmente ama es la palabra de Dios, y eso es lo que los debe enfocar. Pero aquí hay muchos que no están puestos. Y no voy a leer más porque leímos Jeremías 23, 9 al 40, donde todo lo que el Dios dice, ¿cierto? Y esa palabra que dice, soñé, soñé. Muchos dicen, es que yo tuve un sueño, es que te lo voy a contar. Soñé, soñé, es que tuve esto, es que no sé qué. Y el Señor, esa palabra soñé, soñé, mírenlo en YouTube lo que dice. Os lo repito, hinchados de estupidez, significa soñé, soñé. Esas son las predicaciones hermosas que me gustan de Jesús. Él dice, hay muchos hinchados de estupidez. O sea, hay mucha gente que dice, es que Dios me dice que te diga. No, Dios habla a través de la palabra. Hebreos nos dice que en los postreros tiempos Dios habló de muchas formas. ¿Por qué? El Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros. Pero todo el que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros. No necesita mandarnos razones. Y nos habla a través de la palabra. Es que yo no entiendo la palabra. Ahí es donde viene la intimidad con Dios. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento. Porque primera carta a los Corintios capítulo 10 dice que la mente natural no entiende las cosas de Dios. Pero si nacimos de nuevo y tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a entender la palabra? Entonces necesitamos que alguien venga y nos diga. Si todo está dicho acá, lo único que necesitamos es dejar la pereza y leer la palabra de Dios. Porque hay muchos aquí en los púlpitos que les dicen cosas bonitas que cada quien debería en secreto escuchar a través de la palabra. Pero como yo me quiero evitar eso, es como el que compra el carnet de bachillerato. Me evito sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, madrugar, uy, qué jartera. ¿Cuánto vale? 7 millones. Me sale más barato. Entonces yo prefiero ir a pactar, a sembrar, a pagarle primicias a estos pastores, ¿cierto? Para que vivan la vida como reyes, pero no pagar un precio con Dios a diario, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. ¿Qué me quieres decir, Dios? ¿Qué es lo que me quieres decir? Me sale más barato y dejo de conocer tanto a estos predicadores mentirosos y conozco más a Cristo. ¿No es así? Conozco más el corazón. Para conocer a Dios, lo conozco a través de la palabra, no más. Créanme que ayer fue un día donde Dios alegró mucho mi corazón. Yo me bajé a orar sin querer orar. Y tenía que grabar devocionales para esta semana sin querer grabar. ¿Saben qué fue lo primero que pensé? Mandar devocionales antiguos. Dije, voy a mandar devocionales antiguos y ya. Pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es la que piensa Dios. Porque cuando bajé, abrí la Biblia y la tenía en Juan. Estamos en el capítulo 4, ¿cierto?
los devocionales, ¿sí? No en la lectura. La lectura estamos en Hechos. Hoy mandé 16, Hechos 16, hoy lo mandé. Pero en Juan, por eso no lo volvimos a repetir, lo estoy tratando de versículo por versículo. Y créanme que yo he aprendido tremendamente. Lo que yo grabo en los devocionales, todo no lo sabía. Cuando vengo acá y busco versículos, ¡pua! Eso fue hermoso. Y esta frase que Dios, la adversidad que puedas estar pasando hoy, puede ser un testimonio para mañana. Eso a mí me paró inmediatamente. Porque dejé de mirar todo lo que estaba mal. El piso de mi casa se abrió. El computador se rompió. No les cuento más porque dijo el pastor, levanten una ofrenda para el pastor. No les cuento más, pero si ustedes pasan adversidades, nosotros también con mi esposa. Y son de esos, como hablábamos con Paulita y con Karen, no es que no amemos a Dios, pero son esos momentos en que no queremos orar, en que estamos desilusionados, estamos como el chavo, vuelve arrepentido. Muchos están puestos aquí sin que Dios los haya puesto. A muchos Dios no los ha puesto acá. Entonces vamos a Mateo capítulo 7 del 21 al 23 y veamos más que dice la palabra de Dios acerca de esto, hasta donde entremos y vamos a repartir la cena. Pero dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, y no todo el que te diga Dios te bendiga es hijo de Dios. Tengan cuidado, ya lo he dicho, lo voy a volver a decir, me vuelvo cansón de púlpito. Todo el que te dice Dios te bendiga, tú nunca le dices amén. Porque bíblicamente, aunque dicen que amén es así sea, no, amén es abrazar fuertemente un propósito para mi vida. Entonces, cuando yo digo algo que siento que viene de parte de Dios, yo digo amén. Pero hasta el drogadicto que pasa y le dice Dios le bendiga, uy, amén. ¿Cuál es el Dios de él? Y yo no le estoy juzgando su condición, porque a muchos Dios los ha levantado, a muchos Dios los ha... Pero cuando han cambiado, lo que me mandaron nuevamente el teólogo de la calle, que va a montar iglesia y se le va a llenar la iglesia y la gente va a recibir de un indigente que abandonó su esposa, que abandonó sus hijos, que anda con machete, con cuchillo, oliendo pegante, fumando bazuco, pero creyendo que es un teólogo porque se memorizó en la cárcel. Él estuvo en la cárcel, se memorizó en la cárcel muchos versículos, y porque se memorizó muchos versículos la gente le llama teólogo y todo se lo consulta a él. ¿Qué piensa usted? Y ha dicho unas dechavetadas que he visto a lo que me han mandado, a unos poquitos que han dicho, usted definitivamente ese bazuco lo tiene loco. Pero otros dicen, uy, no, es un siervo de Dios, no juzguen al profeta. No es ningún profeta, es una persona que no ha querido obedecer a Dios. La palabra habla en Timoteo los requisitos que necesitamos para estar acá parados. Y uno de ellos dice marido de una sola mujer. Yo no puedo abandonar a mi esposa. El día que abandone a mi esposa y a mis hijos, yo no puedo pastorear. Entonces la gente no entiende eso. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que sabe versículos, no todo el que te dice Dios te bendiga, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿de qué día está hablando? Recuerda que hay un día que la iglesia espera, que es el rapto, pero no está hablando de ese día. Está hablando de su segunda venida cuando Él venga a juzgar. Porque ahí Él no tiene nada que ver con el incrédulo, Él viene es por su iglesia. Y nosotros nos vamos es allá a que el Señor nos ponga coronas. El Señor nos va a premiar por lo que hemos hecho acá, por el servicio, por todo nos va. Hay 7 coronas que habla la palabra de Dios. Nos va a poner coronas, pero la Biblia dice, y esta canción que cantamos, arrojamos las coronas delante de Él, porque con todo lo que Dios pone en nuestra vida, ni siquiera es digno de tenerlo porque todo le pertenece a Él. Y viene a mi mente, hoy en día
Jesús ha puesto muchas coronas en nuestra vida. Salud. Nos bendice, tenemos un plato de comida, tenemos hijos, tenemos una familia, tenemos muchas cosas. Pero ¿qué de eso nosotros ponemos a los pies de Cristo? ¿Por qué hay que esperar solo al final a que Jesús nos ponga una corona para ponerla a los pies? Cuando aquí en esta tierra no le ponemos todos a los pies de Cristo Jesús. Quien no lo hace, ni espere coronas en el tribunal de Cristo. Salvos sí. Una cosa es ser salvos. La iglesia es la que sube y allí va a coronar. Y tal vez algunos esperando coronita y yo. ¿Y usted qué? Nada. Pero de pronto en la séptima ¿lo llamaron? Nada. Así va a ser. Porque una cosa es ser cristiano, nacer de nuevo, tener salvación, y otra cosa es ser hijo. Muy distinto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La familia la creó Jesús. Mujer, ella y a tu hijo. Hijo, ella y a tu madre. Señor, lo necesita su mamá. ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y discipulando dijo, estos son mi mamá y mis hermanos. O sea, Jesús hoy te está diciendo, si realmente tú naciste de nuevo, si amas a Cristo con todo corazón, ustedes son la familia de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esa familia es la que el Señor va a venir a levantar. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo me preguntaba mucho de esto y alguien me lo preguntó. Aquí hay alguien que es un Juanito preguntón. Pero me gusta porque es que él se mete en el cuento mucho. Y me pregunta, ¿y esto? ¿Y por qué este versículo? Pero luego no sé qué. Pero venga, yo le tengo una pregunta. Entonces cuando lo voy a visitar, ya toca es como colgarle el celular a mi hermana Marina. Difícil. Cortarle una conversación. Y me gusta eso. Pero ¿por qué no sé qué? Pero, y él también me preguntó esto. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces aquí me está hablando de alguien que predicaba, alguien que hablaba palabra, alguien que profetizaba, ¿cierto? En tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Como personas que pueden orar por alguien y pueden hacer liberaciones y pueden obrar en sanidad, no van al cielo. No son salvos. Si lo primero que uno ve y uno dice, bajo esa manifestación, me muestra que el poder de Dios está en su vida. Eso no es. Entonces uno dice, ¿cómo no van a ir al cielo? Y le doy gracias a Dios porque me muestra más porque en tanta iglesia hay tanto milagro, pero Dios no está ahí. Uno, porque entendí que todos los milagros no vienen de Dios. Y dos, porque los que vienen de Dios es porque son en el nombre de Jesús. Mira esto tan importante acá. Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y no echamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere que le diga, el Señor no hace acepción de personas aún ni en eso. Porque toda persona que crea que en el nombre de Jesús hay sanidad, y no significa que sea salvo. Porque en lo que hay poder, y ayer orando allí en la iglesia me pidieron orar, yo les dejaba claro, porque hace harto no voy allí, yo no tengo ningún poder. El único poder que tengo en mi casa, mi esposa no me deja ejercerlo. No, mentiras. Yo no tengo ningún poder, pero yo sí sé quién tiene el poder. Amén. Yo sé quién es Jesús. Y yo sé que Dios le dio la autoridad a la iglesia, y yo soy iglesia. El que ha nacido de nuevo es iglesia. Y todo el que es iglesia tiene la autoridad de Dios. Y es en el nombre de Jesús. Entonces pude entender. Porque yo decía, pero yo veo allá y los botan y no hablaba, y habló, aunque hay muchos testimonios pagos y hay mucha mentira, pero también hay cosas que suceden de verdad. Lo importante es entender que no todo viene de Dios. Y que aunque no sean personas salvas, si lo hacen en el nombre de Jesús, el que tiene poder es el nombre de Jesús. Y como la gloria es para Dios, no es para el hombre, entonces pues el hombre igual, en ese día me dirán, Señor, Señor.
No todo el que me dice Señor, Señor. Mira qué hermoso. A mí me gusta detenerme a mirar cada palabrita. Dice no todo. O sea, muchos le decimos Señor y para eso no cuenta esto. Si Él dijera, todos los que me dicen Señor, Señor no entrarán en el reino, yo digo, ¿ahora qué digo? ¿Cierto? Pero dice no todo. O sea que podemos decir en el nombre del Señor y no estamos en esta lista. Entrarán en el reino de los cielos, sino en el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de... Pero si hicieron cosas buenas, porque eran hacedores de maldad. En 8 días, ¿quién viene? ¿Todos? Entonces lo contamos hoy. Para los que no me conocen digo eso. Bájalos en suspenso. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Si lo que hacían aparentemente era bueno, sanar, sacar demonios. Y la respuesta es porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y esta gente no sabe hacer lo bueno, sabe hacer el show. Y sabe hacer cosas para que pongan las miradas en esos pastores y en esos supuestos profetas y hacen que les quiten la mirada de Cristo Jesús. Una persona que predique la palabra de Dios tiene que hacer que la mirada de nosotros se voltee hacia Cristo, que siempre entienda quién es Cristo Jesús y que independientemente que el profeta, que el pastor, que el evangelista, el apóstol, todo lo que ahora dicen que existe, no les hablara, tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacedores de maldad? Uno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y dos, porque todo lo que hacemos por ego, por ser vistos, por vanidad, no viene de Dios. Y eso es malo. Dios tiene una sola línea que es verdad y que es bueno. El diablo tiene otra línea que es mentira y es malo. No hay medio malo, ni medio bueno, ni media verdad, ni media mentirita. Existe una o existe la otra. Entonces todo lo que no venga de Dios es malo. Y hay personas que están puestas acá sin que Dios las llamara. Ya desde que se pusieron acá, están haciendo algo malo. Porque están tomando un lugar que no les corresponde. Y si fueran personas que uno dice, es que no tiene ni lógica, porque si fueran personas que realmente hicieran las cosas correctas hacia allá, uno dice, pues Dios sí los llamó. Pero ya uno se da cuenta cuando no son llamados. Porque están haciendo que la gente no busque a Dios. No sé si alguien vio lo de el stripper en la iglesia. Y cantidad de burradas más que han venido. Hay una supuesta profetisa que adivinó, eso es adivinación, la muerte de alguien, y la gente la busca tenazmente, y es de una iglesia, y ha dicho unas cosas tan locas, y las iglesias están. Ahorita hay una mujer que se declaró cristiana, es una cantante, no voy a dar el nombre, y lo que son toda Europa, sus canciones están llegando al hit. Lo tenaz es que la invitan a cantar a las iglesias, pero las canciones de ella para nada son cristianas. Y tienen unas letras. Ese es el mundo en el que estamos. A la gente ya no quiere saber de Dios. La gente solo quiere buscar una iglesia que le hable bonito, que haya muchas luces, que les permitan todo y que yo pueda vivir mi vida como quiera. Y chévere, porque al fin y al cabo Dios es bueno, Dios es amor y Dios algún día va a venir por mí ya. Eso no es verdad. Aquí me está hablando iglesias, hacedores de maldad. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 13 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. Pablo no hacía milagros. Para que podamos recibir milagros,
dejemos de poner la mirada en un hombre y entendamos de dónde vienen los milagros. Amén. Entonces, si la gente se deslumbraba por Pablo, no recibía nada. Pero si la gente entendía que Pablo tenía suficiente fe para hacer que la gracia de Dios fuera derramada a través de él y ellos recibieran sanidad, recibían la sanidad. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto lo hace Manantial de Vida Eterna. Hacen cultos de ungir pañuelos para llevar a la gente. Y todavía, esto no es bíblico, eso era en este tiempo. Ahora hay que mirar el contexto histórico. ¿Por qué lo llevaban? Porque Transmilenio no había abierto. ¿Sí? No estaba el Uber todavía. Esta gente no se podía transportar. Eran muchos kilómetros. No había cómo transportarlos y estaban enfermos. Como a Dios no le queda nada grande, ungían pañuelos, le llevaban el pañuelito y ¡pum!, sanos, la unción de Dios. Pero no es para este tiempo. Porque todos tenemos piececitos, todos tenemos manecitas. Y el pastor también puede ir a la casa a ungir. Pero vemos esto y cogen este versículo y la gente, como no entiende, no lee, no estudia, así es que ahí la Biblia lo dice, cogían pañuelos. Y empiezan allá a llevar pañuelos y a ungir de diferentes cosas y unas alcahueterías que no vienen de parte de Dios, y creyendo que un supuesto apóstol, solamente porque unja un paño, le va a quitar la alcahuetería que Dios no quita a través de su palabra. Y la gente siembra por eso. Mercaderes. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué eran estos judíos? Exorcistas ambulantes. Hay gente que en el nombre de Jesús son exorcistas. Porque cuando no hay un pacto con Dios, cuando no son hijos, yo no puedo echar fuera ningún demonio. Me coge a pata. Y pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Se imagina? Eso no dice el Señor que hay poder el Señor dice es cuando yo digo en el nombre de Jesús, pero porque yo estoy en pacto. Porque de modo que si alguno está tengo que estar en pacto para yo decir en el nombre de Jesús. Pero si no lo estoy, yo digo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, 9, 40. Os conjuro por el que predica Pablo. Eso es igual de estos pastores que se han puesto y nadie los ha puesto. Están haciendo cosas en el nombre de Dios, pero no es su Dios. Estos querían hacer cosas en nombre del Dios de Pablo, ¿sí? Pero no era el de él. Entonces también pasa con estos pastores que tratan de hacer milagros con el nombre de Jesús, pero Jesús no es su Dios. Son exorcistas ambulantes, muy reconocidos en redes, pero no son hijos de Dios. Jeremías 14:14 dice: entonces el Señor les dijo: esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Mire de dónde viene lo que hablan. ¿De dónde es que sale todo lo malo? Del corazón. El Señor dijo: el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale. De ahí de adentro salen tal, tal y tal y tal y tal. Y de lo que hay dentro de cada persona es lo que brota y es lo que ellos transmiten. Por eso una cosa es enseñar y otra cosa es impartir. Habrán excelentes maestros de la Biblia que tienen iglesias llenas, pero están impartiendo cosas que no son correctas. Hasta para casarnos, ¿sabían que es importante quién nos casa a nosotros? Porque nos imparte una bendición. A mí quien me case tiene que ser un matrimonio que yo vea, que es un matrimonio que es de bendición, que es un matrimonio que ha luchado, que es un matrimonio que ama a Dios, que es un matrimonio que realmente en medio de las adversidades ha estado con el Señor para eso. Y dejo que Él sea quien imparta bendición sobre mí y me case.
Pero bajo la religión tradicional los casan personas que primero no conocemos. Y bajo la religión cristiana a muchos no les importa el testimonio. Creen que eso es casarse. No, yo voy a la iglesia y que el pastor también me bendiga y todo eso. Ese no es el orden. Porque también los pastores tienen que decir muchas veces: no te puedo casar. Ay, no, me voy de la iglesia. Pero no te puedo casar. Porque la Biblia enseña esto y esto y esto y esto. Y tendremos que darle cuentas a Dios. A mí me da temor que el día que esté en la presencia del Señor, no estaría en la presencia si me toca esto. Y que me diga: apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Pero por qué, Señor? Entre otras, casando a gente por casarlas. Nunca vio el propósito, nunca vio el porqué, nunca exhortó, nunca dijo, nunca explicó, nunca enseñó. Señor, pero es que se me iban de la iglesia. Sé que el Señor me va a decir: pero es que la iglesia no te pertenecía a ti. Profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones, revelaciones que nunca han visto ni oído. Nunca. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por eso Apocalipsis 2:20 dice, y esta es traducción viviente: tengo una queja contra ti. Permites, ¿te acuerdas? Permitir que esa mujer. Y en las iglesias, el yo estarme congregando en un lugar donde veo que las cosas son incorrectas, ya es permitir. Y he escuchado de algunas personas que dicen: a mí no me importa, yo cumplo con lo mío y allá él. No. Hoy te digo que eso es permitir y Dios lo condena. Dijo: tengo unas cosas contra ti, que tú permites que esa mujer Jezabel, esa que se dice profetiza, esos que hablan acá y se creen que Dios lo llamó, y ustedes los toleran, los aplauden, los idolatran. Dejan muchas veces de comer. Mucha gente ha vendido casas, negocios, por írselo a poner a los pies de los supuestos pastores allá. Y ellos comiendo langostinos y botándolos porque están hartos de comer mucho langostino. Y cuando en la casa a veces no hay para arroz y huevo. ¿Quién dijo que eso es bíblico? Eso no es cierto. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Voy a explicar esto. Porque ella los incita, los seduce. Aunque esta mujer hacía atavíos para seducir a los hombres, la connotación para las iglesias es que a través de los labios dulces hace que la gente seduzca a la gente. Y yo quiero que me siga hablando así. En eso es que los incita y los seduce, no es al pecado sexual. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Uno, características del espíritu de Jezabel. Uno es que están puestos por sí mismos. Tenemos que entender que no todas las iglesias, no todos los pastores son llamados por Dios. Escucho personas, y cuando estudié en el instituto, dicen: ¿y estás estudiando para ser pastor? No se estudia para ser pastor. No es igual que cuando yo estudio para ser médico o para ser arquitecto. Todo el que estudia arquitectura es arquitecto, pero no todo el que estudia teología es pastor. Entonces, están puestos por sí mismos. Dos, la segunda característica es que estas personas que están puestas por sí mismas, que están bajo el espíritu de Jezabel, enseñan cosas equivocadas. ¿Qué es lo que estamos viendo en la iglesia de Tiatira? Herejías. ¿Qué son herejías? Doctrinas de hombres, lo que yo pienso y plasmo en un papel. Por eso existe la catequesis, por eso existe el libro del Mormón, por eso existe el libro del Adventista con Elena de White, por eso existe el libro y la Biblia de los Testigos de Jehová. Y de aquí les sigo diciendo, por eso existen muchas cosas y no están basados en esto. Como Elena de White dice en el párrafo 5 del libro no sé qué del libro, a mí me importa lo que diga Elena de White. A mí me importa. A mí lo que me importa es lo que dice acá. Y si lo dice acá, yo lo creo. Del resto, yo no. Que tuvo una revelación, un éxtasis, una visión, que Dios le habló en intimidad, que el arcángel Gabriel bajó y descendió.
A mí me importa. Lo tiene que decir acá. Si acá no lo dice, yo no lo creo. Por eso yo no predico mi vida. Predico es lo que dice acá la palabra de Dios. Y estamos hablando de tener cuidado con la iglesia de Teatira, una iglesia que se corrompe. ¿Y por qué se corrompe? Porque permite estas cosas. ¿Por qué hay tanto mundo cristiano que no es cristiano? Porque permiten. Enseñan cosas equivocadas, herejías. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí está hablando Pedro a la iglesia y le está hablando a judíos que eran convertidos. Recuerden que Pedro fue llamado a predicar a los judíos, Pablo a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todo el mundo que no son judíos. Sí, a veces, porque esas palabras a veces no las sabemos y quiero que entendamos. Entonces, Pedro fue llamado a predicar al pueblo de Israel, a todos los judíos, a la nación de Jesús. Pero a todo el mundo fue Pablo. Después de Pablo ya desciende la iglesia y ya el llamado es para todos los que somos hijos de Dios, ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, aquí Pedro le está hablando a estos judíos ya convertidos, les dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El de Israel. Está hablando profetas. Ahora va a nombrar la iglesia. Dice: como habrá entre vosotros, ahora son iglesia, falsos ¿qué? Profetas, maestros. Ya no nos guiamos por profetas, maestros. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Y sí, cuando enseñe los dones, puede haber un mensaje de parte de Dios a la iglesia, pero eso lo han destruido por completo y han hecho una payasada de estas cosas. Porque lo que sí es real ya no se cree, porque lo han pintado tanto, y cuando uno se pinta tanto una cara, ¿qué es? Un payaso. Han hecho payasadas con lo que es sagrado, con lo que sí es de verdad. Por eso la gente ya no cree. Entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Mire cómo es encubiertamente. La Biblia no la pueden cambiar. Hay unos que han sido más fronteros, como los testigos de Jehová, han cambiado la Biblia. Al Espíritu Santo, por ejemplo, los versículos les pone: y la fuerza. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza, es una persona. Entonces ellos sí han cambiado texto. El mormón también han cambiado texto de la Biblia. Pero algunos más inteligentes, como la iglesia tradicional, no los cambian, los quitan. Como Éxodo capítulo 20, el tercer mandamiento: no tener idolatría. Lo quitaron y el octavo mandamiento lo dividieron en dos, para que aparezcan los 10 mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Los mandamientos no son de la Iglesia Católica, son de Dios, dados al pueblo. Quitaron el tercer mandamiento. Entonces los quitan, es fácil. Muéstreme en la Biblia. Es que dicen la Biblia luterana. No, esto no es luterano. Esta es la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces algunos quitan porque les convienen. Quitan versículos. Pero se les olvidó quitar Apocalipsis capítulo 21. Hay del que añade, o hay del que quite una jota o una tilde a la palabra de Dios. ¿Cómo que no han leído eso? Enseñan cosas equivocadas. Segunda de Pedro 2:1. Judas 16. Judas tiene un solo capítulo, versículo 16 al 19. Dice: estos individuos, ¿qué individuos estamos hablando? De estos falsos pastores, profetas, maestros, apóstoles, hoy hay de todo. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jatan. Mire la palabra de Dios, ¿ves? Dios te ama con un propósito. Es que Dios, mire Dios cómo está hablando de esta gente. Si esta gente, usted como padre, como mamá, ve que algo le hace daño a su hijo,
hablemos de algo básico. Si tiene un añito y le prohibieron, ¿qué le prohibieron? El aguacate a un bebé. ¿Y usted lo llena todos los días de aguacate? No, usted no quiere lo malo para su hijo. Usted lo que hace es no permitirle que coma aguacate y quita el aguacate para que no se enferme, porque un profesional le dijo, no lo hagas porque se va a enfermar. Eso no es. Esto es lo mismo. Si el Señor sabe que estos aguacateros hacen daño al mundo cristiano, pues el Señor está diciendo, tengan cuidado con estos aguacateros. Y mire cómo llaman los aguacateros: rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos, fanfarrones que se jactan de sí mismos y aludan a otros para conseguir lo que quieren. La palmada, ¿saben qué es adular, no? La prosperidad. Es que como Brian, Brian, mejor dicho, ¿cierto? Y entonces dicen, allá me aceptan en la iglesia, wow, y allá, no, allá, chévere, que pasó, no. Él nunca he escuchado que me llame la atención, no, y allá Dios te ama, hija, cambia eso, Dios te ama, al igual tiene un propósito, no, porque la Biblia nos llama a exhortar y decir, está mal, Brian, no lo puedes hacer. Y entonces, como estás haciendo esto mal, pues yo creo que es mejor que tomes un tiempo, porque no puedes seguir sirviendo de esta manera. Pero eso se hace en privado. Pero no podemos aplaudir solo porque la gente no se vaya. Es la palmadita en el... que siente esta iglesia, ¿no? Honramos, agradecemos, bendecimos, decimos los hermosos que son, lo hermosas que son. Me dijeron que eran mentiras. No mentiras, son hermosas. Pero cuando hay que hablar lo que hay que hablar, hay que hablar lo que hay que hablar. Miren, aludan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus propios deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Sencillo. Y son los que dentro de la iglesia están hablando abajo. Mira, pero es que así se cuenta. Y a los que son realmente rectos los apartan, los dividen, causan divisiones, disolución. Tito 1:10 al 14 dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. La circuncisión, para que me puedan entender, bajo el Antiguo Testamento lo debía hacer el pueblo de Israel. Tenían que circuncidarse, quitar la piel del prepucio del hombre. Eso era un pacto de Dios que se tenía que hacer a pocos días, antes de que fuera un problema de salud, porque no había anestesia, no había para este tiempo, ¿cierto? Entonces, eso se debía hacer en el pueblo de Israel, circuncidarse. Pero Pablo explica que la circuncisión del hombre ya no es del prepucio de la carne, sino del corazón. O sea, también tenemos que arrancar de nuestro corazón la carnalidad que hay en nosotros. Es igual, nos circuncidamos, pero ya no es literal, es espiritualmente. Entonces la circuncisión era para los judíos y aún sigue siendo para los judíos. ¿Qué es lo que yo hablo a estos sabáticos? Todos los Jesúsolos, los cristianos que se vuelven mesiánicos también, a judaizar, los adventistas. ¿Qué es que nos debemos de congregar el sábado? Bueno, ¿usted ya se circuncidó? Porque si cumplen la ley la tienen que cumplir completa, ¿sí o no? Pero solo porque Elena de Guay dijo que era el sábado que se tenían que congregar. ¿Se dan cuenta? Si yo aplico algo, yo lo aplico completo. Entonces la circuncisión era y es para el pueblo judío porque no ha entendido que Cristo ya vino. Ellos se siguen circuncidando. Pero aquí le están hablando a la iglesia que se tienen que circuncidar. Y aquí es donde entra Pablo a decirle a Tito: no.
Dice, hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvos. ¿Qué es lo que les estaban diciendo? Ustedes tienen que volver a la ley. Y es lo que dice la iglesia tradicional y lo que dicen algunas iglesias. Tienes que cumplir los 10 mandamientos y si no, no vas al cielo. Todo el que crea que va a cumplir los 10 mandamientos nunca va para el cielo, porque nadie cumple los 10 mandamientos. Para los que no han escuchado el devocional, insultémonos un ratico. ¿Cuántos adúlteros hay acá? ¿Cuántos han echado una ojeadita así nomás? La mujer al niño, el niño a la hojita. No levanten la mano, ya adúltero en su corazón. O sea que partida de adúlteros. Eso me dice la Biblia. O sea, nosotros no cumplimos los 10 mandamientos. Si yo llego aquí, ¿cuántos asesinos hay? Dicen, pues ya no vuelvo. La Biblia dice que el que guarda rencor contra su hermano, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Entonces a veces usamos, y es que esa persona, pero nosotros también no estamos cumpliendo los mandamientos. El guardar rencor nos hace homicidas delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, tengo que explicar todas estas cosas, porque la gente quiere, es que se tiene que guardar los mandamientos, se tiene que guardar la ley. No podemos. Cristo la cumplió por nosotros. Tenemos que estar anclados a Cristo, tratando de cambiar nuestra vida al máximo, pero nunca podremos cumplir la ley, porque nosotros, cuando nacemos de nuevo, no nos volvemos buenos, seguimos siendo malos. ¿Sabían eso? La Biblia dice que nosotros somos malos por naturaleza, venimos de naturaleza caída, mala. Cuando aceptamos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, ahí sí nos volvemos igual de malos. No nos volvemos buenos, no cambio para nada. La Biblia nos llama ahora es justificados. Somos justificados por gracia, el don de Dios, el regalo de Dios. Justificados, pero buenos no somos. Ahora somos justificados que queremos hacer buenas cosas, pero no nos volvemos buenos. En ningún lugar dice la Biblia esto. Dice, hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras a la verdad. Quiero que me vas a ayudar, mi amor, con la cena, por favor. Hay que callarlos porque en su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Yo les he dicho acá en 3 años cómo llegan personas y me preguntan cosas. ¿Usted cree? Y yo le digo, no importa lo que yo crea, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Le dije, pues la Biblia dice esto y esto y esto. No les gusta, porque quieren escuchar de aquí lo que ellos sienten o creen para decir, este es el lugar correcto para mí. Y la verdad es solo una, la verdad no cambia. Hay que callarlo porque con su falsa enseñanza aleja a esas familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Mire lo que habla de estos, de esos que se paran en los púlpitos a predicar. Animales crueles y glotones perezosos. Es la verdad. Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Mira este versículo. Mira este versículo lo que está hablando. Seguimos en la predicación. Dice la palabra de Dios. Es que usted no ora por ellos, ¿no? Mire lo que dice acerca de estos que se paran acá. Dice, es la verdad, así que repréndelos con toda severidad. ¿Para qué tengo que reprenderlos? Para fortalecer mi vida en mi fe. Cuando yo hablo de esto y muestro tanta mentira y públicamente hablo de nombres, lo único que hago es fortalecer la fe de ustedes para que no pongan la mirada en personas que están haciendo cosas incorrectas y que digan, vale la pena seguir al Señor porque no todo es igual. Encuentro en redes que dicen, pero es que ya no hay iglesias. Todos están detrás. No, si hay iglesias, o si no, el Señor no vendría a levantar ninguna iglesia.
Hay muchas iglesias hermosas, solo que los mejores tesoros hay que buscarlos, no están por encima. ¿El petróleo de dónde se saca? ¿Las perlas de dónde se sacan? El agua de dónde hay que sacarla. Lo más preciado hay que cavar y buscar. No se encuentra así, hay que buscar. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? Y uno encuentra. Es la verdad, sí que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos, a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 26. Hoy quiero que tomemos esta cena y quiero que lo tomemos reflexionando acerca de dónde está nuestra mirada. Mira, aquí hay niños, aquí hay jóvenes, hay adultos mayores y muchas veces no entendemos el porqué de nuestra vida. Haciendo estos devocionales para esta semana y viendo la necesidad de la mujer samaritana, cómo Jesús le pide algo que ella tenía, primero porque hay gente tan religiosa que rechaza todo lo que viene de Dios. Y veo la necedad de esta mujer. Más adelante van a ser abiertos sus ojos, pero dame de beber. La mujer le dice: ¿cómo usted, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy samaritana? ¿Cómo me pide a mí? Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice? Y la mujer le dice: no tienes con qué sacarla porque el pozo es hondo. ¿De dónde pues usted me va a dar a mí? Era una mente natural. Piensa que Dios va a obrar en la forma en que nosotros podemos hacer las cosas. Y si así fuera, entonces ¿para qué existe Dios? No, yo sé que Dios me puede ayudar a salir de esto. Ahora, ¿cómo hago yo? Ese es el problema. Dios dice: dame de beber. Si tú me pidieras, yo te daría a ti agua. ¿Usted de dónde? Si no tiene, viene cansado. Y yo hablo en los devocionales, hasta ver a Jesús como un mendigo, está pidiendo agua. El problema de nosotros es la perspectiva que tenemos de quién habla en nuestra vida, de cómo nosotros lo veamos. Porque hay algunos que todavía ven a Cristo en una cruz y la religión tradicional lo carga aquí. Quiere decirte algo, nosotros no cargamos cruz. Y vuelvo y lo repito: si Jesús hubiese muerto en una silla eléctrica, ¿cargas la silla eléctrica acá? Si Jesús hubiese muerto ¿de qué? ¿De un disparo? ¿Cargas la escopeta? ¿O la bala? La tradición fue la que enseñó que tú tienes que cargar una cruz, pero nosotros no cargamos lo que fue un tormento para Jesús. Nosotros recordamos la victoria que hubo en la cruz. Pero aún veo a cristianos cargando cruces. Nosotros no lo hacemos, nosotros no recordamos la muerte de Jesús. Solo de sopetón decimos: Jesús murió, como se hace en la llamada Semana Santa. Pero para decir, es que no se quedó ahí. Él resucitó y Él vive. Mi Redentor vive, ¿cierto? Porque todo va en la perspectiva en que yo miro a Jesús. Y la tradición, la religión católica enseñó, porque nunca fui católico, enseñó a la gente a ver a un Dios derrotado. No, miren que tienen hasta el Señor caído. Jesús no es ningún caído. Y tienen esa visión de Dios igual que la samaritana. Pero ¿usted de dónde va a sacar agua? Si me pide a mí, yo no la puedo sacar. Y mire el agua donde está ahí. ¿De dónde me va a sacar usted agua?
cuando no entendemos quién es Dios para nuestra vida, cuando no entendemos el poder que tiene Dios. Yo quiero invitarlo a que podamos tomar hoy la cena pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos y que nos muestre realmente quién es Él en nuestra vida. Porque tal vez Dios ha hablado muchas cosas a nosotros y seguimos viendo nuestro cántaro, seguimos viendo lo de nosotros. Para darme a entender, es como cuando un hijo depende de un padre, todo lo suple el padre, y tal vez Dios le dice voy a hacer esto, pero él mismo piensas en el papá. ¿Será que mi papá hace esto? Porque ese es su cántaro, ese es su pozo, y debería, yo no pienso en él. Ahora es Dios el que está supliendo ese lugar, y cómo lo hará. Bueno, no sé, ni voy a pensar cómo, porque Él es Dios. Ok, Señor, te creo. ¿Ves? Así que quiero que tomemos la cena con esta perspectiva. Y dice la palabra del Señor en 1 carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos tomar de la copa. Cierra tus ojos hoy. Padre bendito, gracias por esta mañana, por este tiempo, Dios, por tu palabra. Hoy pedimos que tú abras nuestros ojos, bendito Dios. Pero hoy fuertemente, Dios, quiero recordar lo que hablaste en mi vida, Señor, para todos nosotros. Quiero que hoy podamos estar viviendo, Dios. Hagamos que eso sea un testimonio mañana, Dios. Que podamos hablar de tu poder, Señor, de tu majestad, de tu gloria, en medio de las dificultades. Que si tú dijiste que pasamos al otro lado, Dios, pasaremos al otro lado. Pero tú estabas en la barca. Por eso, gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios. Tú gobiernas, bendito Dios. Con ojos de fuego, dile. Ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estreno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre, gobiernas, Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, poderoso, en majestad y reino. Poderoso, poderoso en potestad. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Y un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas de la
Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, bendito Rey. Ayúdanos a no permitir todo lo que viene a nuestra mente, Señor, que nos da una enseñanza contraria a lo que eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir parados firmes en lo que estamos viviendo, Dios, para que un día podamos dar testimonio de esto, Señor. Ayúdanos a ver esto como un reto. Ayúdanos a ver esto no como el problema y la adversidad, sino como un reto, un trampolín, Señor, para poder ver tu gloria y tu poder en ellos, Señor, y un día poder decir: pasamos al otro lado, Señor, pasamos al otro lado, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque este es el día que hizo el Señor, en el cual nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra bendición, Señor, en nuestra salvación. Bendigo cada persona que está acá, bendito Dios, cada familia. Bendigo su entrar, su salir. Oro por sus hogares, bendito Dios. Oro porque tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Dios. Oro porque no se nos olvide quién eres tú. Oro porque nunca falte nuestra fe. Oro porque permanezcamos firmes. Y oro porque nuestra relación con Cristo crezca cada vez más. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y dale ese aplauso fuerte a Jesús, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso Dios, poderoso, en potestad de imperio. Que Dios los continúe bendiciendo. Un abrazo y nos vemos el otro domingo confiando en Dios. Mil bendiciones para todos.